Bueno, bien, vamos a iniciar esta audiencia de impugnación prevista en el legajo 68.220. Empiezo nuevamente. Decía que iniciamos la audiencia de impugnación en el caso Molina Mariano, Rojas Carlos, Muñoz Pablo, Ñancu Marina, sobre homicidio y homicidio en grado tentativa. ¿Usted es Mariano Oscar Molina? Bueno, señor Molina, mi nombre es Mario Rodríguez, junto con la doctora Florencia Martini y el doctor Alejandro Cabral, somos los jueces que vamos a resolver una impugnación presentada por su abogado defensor, el doctor Varela. Se encuentra también presente en la sala, por la Fiscalía, la doctora María Eugenia Titanti y el doctor Marcelo Jara. Doctor, tiene la palabra. Varela. Excelentísimo tribunal. Vengo a presentarme en estas actuaciones porque he presentado una impugnación que considero que es formalmente admisible, ya que se trata de una sentencia definitiva, una sentencia condenatoria, y está dentro de los términos de los artículos 233 y 236 del Código de Procedimiento Penal. Vengo a impugnar concretamente la resolución dictada el 24 de abril del 2017 por el Tribunal de Juicio, integrado por los doctores Ana del Valle Malvido, Karina Álvarez y Luca Giancarelli, que resolvieron ordenar el decomiso de un vehículo marca Suzuki, modelo FAM, dominio GWY200, en atención a las previsiones del artículo 23 del Código Penal y a favor del Estado provincial. Quiero aclarar que este punto forma parte de la sentencia condenatoria general que fue dictada el 5 de octubre del 2016. Es decir, la impugnación concretamente está referida, creo que es al punto 3 de la resolución originaria del 5 de octubre, donde se ordena el decomiso del vehículo marca Suzuki FAM. Como antecedente voy a mencionar que el 5 de octubre del 2016, el Tribunal de Juicio, integrado por Mauricio Zavala, Cristian Piana y Mariana Gagliano, condenaron a mi defendido a la pena de 15 años de prisión de ejecución efectiva como coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en concurso real, con homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. En el punto 3 decidían el decomiso del vehículo marca Suzuki modelo FAM, que es objeto de esta controversia. Tengo que aclarar también que la condena a mi defendido, condena a 15 años, fue producto de un acuerdo entre partes, entre Fiscalía y querella. En ese acuerdo había tratativas anteriores donde el tema de la devolución del automóvil era una cuestión que se debatía. Es decir, estábamos de acuerdo y así lo refleja el acta de sentencia. Estábamos de acuerdo en la condena a mi defendido, que la aceptó lisa y llanamente. Lo que sí estaba siempre discutido, que en un principio era parte del acuerdo, la entrega a los familiares de mi defendido del automóvil Suzuki. Sin embargo, se toma la decisión, que es la que estoy impugnando formalmente, el 24 de abril de este año, se toma la decisión de que se rechaza mi pedido de devolución en vista de que el automóvil
con el argumento central de que el automóvil fue utilizado para constatar el lugar del hecho y luego para huir. Es decir, los tres jueces concordaron en que el automóvil Suzuki fue parte del iter criminis, por lo tanto sujeto al decomiso del artículo 23 del Código Penal. Ahora bien, mi agravio concretamente es el que entiendo de que se aplica erróneamente el concepto del Código Penal cuando dice el decomiso de los efectos provenientes del delito. ¿Y por qué digo esto? Porque, en primer lugar, está en el acta y en la plataforma fáctica de la sentencia, se dice que el automóvil Suzuki Fan, al comando de mi defendido, que es el propietario, pasó previamente por el lugar del hecho, y vio un grupo de chicos y siguió. Después de eso, se bajaron 2 personas del automóvil, del Suzuki, unas cuadras más adelante, subieron a una moto y con la moto pasaron por el lugar y dispararon, produciendo el lamentable suceso de un fallecido y un herido muy grave. Ahora bien, la plataforma fáctica no dice que huyeron del lugar con el auto. ¿Por qué? Porque la moto después volvió al lugar, volvió a donde estaba el auto. Pero ahí se acaba la situación con respecto al auto. El auto pasó primeramente por el lugar porque lo manejaba mi defendido, que no conocía a nadie del lugar. Él iba acompañado por el señor Muñoz, que también fue condenado. Le pidió: llévame a dar una vuelta que quiero pasar por ese lugar, sin saber la situación que iba a acontecer después con mi defendido. El auto pasa por el lugar, el señor Muñoz constata la presencia, el señor Rojas constata la presencia de ciertas personas, sigue un poquitito más, se suben a una moto y producen los disparos. Ahora bien, cuando la resolución que impugno dice el auto fue utilizado para constatar y para huir del lugar, por lo tanto es parte del iter criminis, por lo tanto se debe decomisar según el artículo 23. Y yo quiero aclarar que acá hay un error del tribunal, porque el tribunal dice que huyeron en el auto, y la plataforma fáctica de la sentencia no dice que huyeron en el auto. Si me permiten, voy a leer la plataforma fáctica base de la sentencia para que se aclare que no dice que huyeron en el automóvil. Rápidamente, dice así. Le permitimos. Se le atribuye a Mario Molina, Carlos Rojas y Pablo Muñoz que el día 22 de mayo de 2016, alrededor de las 16:30 horas, se constituyeron en el barrio Melipal. Una vez allí, Molina y Rojas, a bordo del vehículo marca Suzuki Fan, color gris, dominio GWY200, propiedad de Mariano Molina, transitaron con él mismo por calle Relmu, esquino Hualcupem, frente al grupo de jóvenes que allí se encontraban reunidos, compuesto por Jessica Alejandra Sura, Iván Fernández, Marco Romero, Jeremías Arón Valenzuela, Oscar Uribe, Gastón Uribe, Julián Mucio y Tatiana Quintana. Pasaron a escasa velocidad por frente de los mismos, los observaron y se dirigieron hacia calle Quilca y Huelén. En ese lugar se encontraba Pablo Muñoz a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Titán de color azul. Molina sube como acompañante de la motocicleta, Rojas se queda en el automóvil, Suzuki Fan, Muñoz y Molina dan la vuelta y pasan nuevamente por donde se encontraban los jóvenes antes mencionados. Una vez frente a ellos, a una distancia aproximada de 5 metros, Mariano Molina efectúa con un arma de fuego calibre 38 de 4 a 6 disparos contra ese grupo de jóvenes. Inmediatamente se retiran del lugar,
como consecuencia de lo ocurrido, Tatiana Quintana, etcétera, etcétera. Esa es la plataforma fáctica sobre la cual se dictó la sentencia de responsabilidad en un acuerdo de partes. Ahora bien, el tribunal, el 24 de abril, dice, y se fundamenta, dice, fue utilizado para constatar y para huir. Señores jueces, yo acabo de leer la plataforma fáctica, no dice que huyeron en el automóvil Suzuki. Es decir, con esto yo quiero poner en crisis la idea de que el automóvil fue parte del iter criminis, porque si bien se usó al principio para constatar el lugar donde estaban estas personas, el auto lo manejaba mi defendido, pero no conocía a nadie del lugar, solamente lo conocía a Rojas. De esta forma, hay un error en el concepto y por lo tanto solicito al tribunal que revea y revoque la decisión tomada de decomisar el automóvil porque no fue utilizado en el iter criminis. Es decir, se afirma que huyeron con el automóvil cuando eso no está afirmado. Simplemente dice, inmediatamente se retiraron del lugar. Por otro lado, voy a abundar un poquitito en jurisprudencia referida a la situación que nos tiene acá. Es decir, queda claro que en una motocicleta con un arma calibre 38 dispararon, produciendo el lamentable suceso. Pero fue desde una moto y con un arma que lógicamente están perfectamente decomisadas porque así lo decidieron. Pero dice, la jurisprudencia dice, los efectos provenientes del delito del artículo 23 son principalmente los que forman el delito y los que son su resultado, obtenidos o producidos mediante el injusto. Esto, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 496 del 2005, Alzogaray María, JLNO, número 35001-921. Bien, Juli. Por otro lado, también voy a abundar en esto. Los instrumentos del delito cuyo decomiso ordena el artículo 23 del Código Penal, en caso de condena, son fundamentalmente las armas u objetos especialmente fabricados para delinquir. Cámara Nacional Penal Económico, Sala 3, 24 de julio de 1981, Flagiat Alberto E., Jurisprudencia Argentina, 1982, 2359. Acá hay una jurisprudencia con respecto a los automotores. Dice, no procede el decomiso de automotores como instrumentos del delito, porque ello no se compadece con los fundamentos del citado instituto, y tampoco en los casos del segundo supuesto del artículo 23 del Código Penal, cuando el rodado decomisado no es producto del delito, sino un bien que sustituyó a este en el patrimonio del autor. Esto está dicho en la Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala 6, 12 de agosto de 1980, Monelos J. Idem, Cámara de Apelaciones de Dolores, 30-11-77, Palavecino. Este es el fundamento por el cual yo estoy pidiendo la devolución del automóvil. Y por otro lado, es claro y no está discutido que es propiedad de Molina. Molina tiene un hijo menor, ¿cuántos son? De 13 años, de 3 años, que también su ex mujer lo tiene que utilizar para llevar al chico por si está enfermo, por ciertas cosas. Molina tiene una cuota alimentaria que en su momento la abonaba, lamentablemente ahora por su situación se verá muy disminuida, pero sin embargo podría también hacer uso del automóvil para darle un destino mucho más cierto, mucho más importante, que sería el de cuidar a su hijo, que lo lleven, que su exmujer lo use, etcétera. Por lo tanto, estos son los argumentos que yo pongo a consideración del tribunal para que revoque la decisión de decomisar el automóvil Suzuki
y se resuelva hacerle entrega a los familiares del señor Molina. Bueno, la Fiscalía. Sí, gracias. Primero, bueno, la Fiscalía formalmente no tiene ninguna objeción en cuanto al planteamiento de impugnación, en cuanto a su admisibilidad formal. Y desde el punto de vista del decomiso, del planteamiento que se hace del decomiso, esto lo hemos tenido desde otro aspecto, desde el punto de vista patrimoniales en distintos planteamientos. Siempre se ha resuelto de la misma manera, reafirmando el decomiso de los elementos. Yo creo que el eje de la discusión es entender que el artículo 23, cuando se refiere al decomiso, claramente es una sanción penal. Y como tal, interpretado de esta manera, debemos tener en cuenta que siempre habla del hecho y no habla del delito. El artículo 23 concretamente dice que se haya utilizado para cometer el hecho. Esto nos permite reafirmar cuál fue la argumentación que tuvo la Fiscalía en todo momento en el desarrollo del juicio y del acuerdo al que se arribó concretamente, que fue entender de que el vehículo fue utilizado concretamente en el hecho. Es decir, en el vehículo arribaron al lugar, este vehículo fue dejado en las inmediaciones, se cometió el homicidio y posteriormente se huye del lugar con este vehículo. El doctor nos ha ilustrado de una parte del acuerdo, donde él menciona y sostiene que la plataforma fáctica no se incluye o no se describe concretamente que el vehículo haya sido usado para huir del lugar. Sin embargo, como el doctor fue parte también del acuerdo que se firmó y como en todo acuerdo ningún juez, ningún tribunal colegiado acepta simplemente el acuerdo, sino que sostiene que se debe incorporar una serie de pruebas para sostener ese acuerdo, porque si no, no lo puede aprobar, dentro de la plataforma que no mencionó el doctor, pero que sí se incorporó prueba, aparece una serie de testimoniales, dentro de las que están específicamente tanto el testigo Cristian Pérez, que ratifica que Molina tenía un Suzuki Fan, Walter Quijada también señala que Molina tenía un Suzuki Fan, y fundamentalmente un repartidor de apellido Beltrán, quien señala que vio al Suzuki Fan cuando Rojas esperaba a Molina y este se sube en la parte trasera tras cometer el hecho a bordo de la moto conducida por Núñez. Es decir, claramente estos testimonios, y fundamentalmente el último, que está incorporado como evidencia dentro del acuerdo que se firmó y que se arribó y que tuvieron en cuenta los jueces para homologar ese acuerdo, claramente existe este elemento incorporado que es lo que ratifica que el vehículo se utilizó en el iter crímenes, como sostuvo oportunamente en su momento la doctora Titanti, y por lo tanto ratifica que es un elemento sujeto claramente al decomiso. Es decir, que debemos recordar que, y entiendo yo, que haciendo un análisis hacia atrás de lo que ocurrió en el desarrollo de todo este planteamiento, que termina en este planteamiento, parecería ser acertado lo que resuelve el Tribunal de Impugnación, primariamente cuando dice que le falta algún fundamento a la resolución originaria que hizo el tribunal integrado por jueces de garantía en cuanto a desarrollar por qué se sostuvo el decomiso de este elemento. Esa objeción que realiza el Tribunal de Impugnación cuando realiza el reenvío es absolutamente subsanada en en la última resolución que toman los jueces de garantía, pues aparece totalmente desarrollado cuál es el fundamento concretamente de por qué corresponde disponer el decomiso. Es decir, la objeción que el Tribunal de Impugnación hizo en su momento aparece totalmente subsanada en esto. El voto de la doctora Malvido es amplio y parte de analizar todos los elementos que tuvo en cuenta tanto expuestos por la doctora Titanti como el doctor Varela en su momento, analiza cuál es el concepto del decomiso desde el punto de vista del Código Penal y incluso desde el punto de vista constitucional, y claramente agrega una parte, señala, me permito también leerlo y le pido la venia al tribunal, en cuanto al carácter que tiene el decomiso como sanción para impedir la reutilización de objetos de los cuales el delincuente se haya valido para cometer el delito. Lo sustenta en opiniones de jurisprudencia, sostiene opiniones de juristas y también cita jurisprudencia. Es decir, claramente este último resolución también, que cuenta con la adhesión de la doctora Karina Álvarez y el doctor Giancarelli, tiene todo un desarrollo
y un fundamento que permite subsanar el error que el Tribunal de Impugnación anteriormente lo había realizado. Por lo tanto, yo lo que entiendo es que no existe para los integrantes de este Tribunal de Impugnación la objeción que se planteó anteriormente, y tampoco el doctor Varela ha podido, en su alocución, que es un poco la reiteración de lo mismo que ya había planteado, atacar de manera certera el hecho de que no se haya utilizado el vehículo en la salida o para escapar del lugar del hecho. Es decir, claramente el vehículo, el Suzuki Fan, fue utilizado con el objetivo de llegar al lugar del hecho y fue utilizado para escapar del lugar del hecho. Por lo tanto, forma parte del iter criminis, fue objeto de utilización para facilitar la comisión del delito, y por lo tanto vamos a solicitar que se ratifique la resolución adoptada por el Tribunal de Garantía, el juez de garantía oportunamente, ordenando el decomiso del Suzuki Fan GWY 200. Nada más, señoría. Me queda una duda porque por ahí no conozco exactamente la plataforma fáctica. Los disparos se realizan desde una moto, no desde el vehículo. ¿Se llega al lugar en el vehículo? Sí, es así. El vehículo transita frente al grupo de personas que mencionó el doctor Varela. Esa es la primera parte de la plataforma fáctica. A bordo del vehículo iban el señor Molina con Rojas. Sí. Luego de transitar frente al grupo de personas que en la plataforma fáctica se indica, luego de individualizar y constatar la presencia del grupo de personas, se trasladan hacia unas 3 cuadras cerca del lugar. Allí es donde el repartidor Beltrán observa que se baja una persona, se sube a una moto. En la moto estaba Muñoz a bordo, o sea, la conducción de la moto. Se baja el señor Molina del auto y a bordo de la motocicleta vuelven a pasar por el lugar que habían previamente constatado y allí efectúan los disparos. Luego de efectuar los disparos, que terminan dando muerte a la joven Quintana e hiriendo gravemente a Mucio, se retiran de ese lugar a bordo de la moto hacia donde estaba el vehículo. Allí en el vehículo estaba aguardando Rojas. En ese momento se baja Molina de la moto y se dan a la fuga a bordo del vehículo. Muñoz a bordo de la moto y Rojas y Molina a bordo del vehículo. Esa fue la utilización del auto en el hecho. Y eso es parte de la plataforma fáctica porque el hecho de que se haya constatado previamente el lugar y las personas fue parte del hecho, como teoría del caso fáctica, tal como lo mencionó el doctor Varela en la relación que hizo del hecho. ¿Y la moto también fue decomisada? La moto se solicitó el decomiso. En este momento la Fiscalía solicitó el decomiso, el juez omitió resolver al respecto. Y respecto del arma, no se decomisó porque nunca fue secuestrada el arma de fuego. ¿Dónde está el auto? Una cosita, simplemente para aclarar. En el predio de Parque Industrial. Ah, está bien. Yo entiendo de que el texto de la sentencia de responsabilidad es lo que yo leí. No, está claro, está claro. Entonces, no lo entendimos. las testimoniales que habla no son parte, son plataformas fácticas que fueron usadas para la sentencia, pero la sentencia para no usted, lo dice. La plataforma fáctica es cuando describe el hecho y el dice, señor fiscal considera que es toda dentro de claro, toda la sentencia. Claro. Yo me baso en el texto. Fáctica, prueba. Lo entendimos. Por otro lado, tampoco no se firmó ningún acuerdo. Esto es una sentencia. No es que se firmó un acuerdo. Producto de un acuerdo, pero se dictó una sentencia. No, pues sí, como está bien, pero la Fiscalía dice se firmó un acuerdo. Acá no hay acuerdo firmado. Acá hay un acuerdo verbal que se plasmó en una sentencia. Firmada, capaz que lo que se firmó en la sentencia. Por supuesto, nunca se firmó un acuerdo. Claro. Por otro lado, cuando menciona que nadie, es decir, cuando
presumen, por lo que dijo un testigo, que huyeron en el automóvil, pero tampoco huyeron porque nadie los perseguía, es decir, cometieron el hecho y después, póngale la historia, porque esto no está en la sentencia, pero uno puede imaginar, cometieron el hecho, se fueron, subieron a un auto y cada uno a su casa. Es decir, no había una persecución en el momento en que presumiblemente, que no existe en los escritos, presumiblemente volvieron a subir al auto. Nadie los perseguía. Es más, pudieron haber estado 15 minutos charlando sobre lo que sucedió. Es decir, esto es todo hipótesis. Yo me baso en el fundamento que tomaron el 10 de abril, el 24 de abril del 2017, los doctores Malvido, Álvarez y Giancarelli, fundamentando en que fue utilizado para constatar y para huir, que fue utilizado en el iter criminis. Eso es lo que yo me agravio, los fundamentos de la resolución del 24 de abril del 2017. Y pongo en crisis y entiendo de que no fue utilizado en el iter criminis, por lo que acabo de mencionar, y por lo tanto, haber tomado por válido que huyeron en el automóvil Suzuki, entiendo que es errado. Simplemente eso. Está bien. Sí, claro. Entiendo que el tribunal entonces dijo que era porque constataron el lugar y huyeron el vehículo. Correcto. Esa sería la conclusión del... Pero a su vez en los considerandos de la sentencia, ¿explican cómo llegan a la conclusión de que constataron el lugar y huyeron el vehículo? Porque esa sería una conclusión. ¿Cuál sentencia? ¿La original de responsabilidad de la que derivó de... Y el original diría que no, porque en la original ya dijo un tribunal de impugnación que no había fundamentos. En la segunda, en la que se concluye que fue utilizado para constatar concretamente y para en el huir, voto de la doctora Malvido explican, sostiene que tanto se utilizó en la llegada como en la huida. Claro, pero fundamenta por qué llega a esa conclusión, porque eso es una conclusión que tiene que estar sostenida. Las argumentaciones tanto de la sentencia como los que se expuso en la audiencia. Están analizados y explicitados. Exactamente, sí, totalmente. Y sobre esta situación de que se habrían ido en el vehículo, está fundada en totalmente, qué está elementos. Fundada, te la podemos agregar. ¿La tiene ahí la sentencia? Sí, acá está. Yo tengo el texto que puse en impugnación. No, la sentencia esta. La sentencia ¿Esa es la sentencia de impugnación? Sí, claro, la última. Esta es la de 2 de mayo. Claro, sí. Esta es la que yo estoy impugnando. ¿Y esa? Y esto es el texto, digamos, la parte... Un recorte. Claro, no, eso es un resumen. No, es textualmente la parte... Una extracción, digamos. Claro, una extracción. La sentencia. Es la sentencia. No, es una extracción de la sentencia. Eso, pero es... Es impugnación. Es lo que me interesa. No, esto lo tenemos. Sí, eso debe estar en el legajito. La sentencia anterior es esta. ¿Sí? Claro, sí. Vale. Gracias. Resolvémoslo ahora. Bueno, vamos a deliberar. Volvemos en 20 minutos. Sí, 20 minutos, vamos a dar el veredicto, después en todo caso va a quedar por escrito. Claro, la sentencia. No quiero pensar cuando vuelva. Bueno, muchas gracias. Bueno, luego de esta deliberación hemos llegado a una decisión por unanimidad. Dentro de la deliberación hemos tratado cuestiones estrictamente relacionadas con la teoría del delito. En principio, esta, digamos, astuta interpretación que hace el doctor Jara y que también fue plasmada en el decisorio del Tribunal de Impugnación al distinguir hecho de delito, por supuesto que no es lo mismo hecho que delito, pero también desde el punto de vista de una lógica elemental y desde una cuestión estrictamente constitucional, la justicia o el proceso penal siempre se refiere a hechos típicos, o sea que hechos típicos tampoco es lo mismo que delito, porque nos faltaría la antijuricidad y la culpabilidad,
pero cuando se refieren a hechos, evidentemente se está hablando de hechos típicos. Digamos, si no hay un hecho típico, por lo menos un hecho típico, directamente no se admite la intervención ni de la Fiscalía, ni mucho menos de un órgano jurisdiccional. Luego que entendemos que justamente la teoría del caso es ni más ni menos que la teoría del delito. Es decir, si la teoría del caso no está, de cualquiera de las partes, por supuesto, pero sobre todo de la parte acusadora, si la teoría del caso no está sostenida sobre la teoría del delito, evidentemente tampoco puede prosperar por más que todas las pruebas indiquen que el caso o la teoría del caso fue probada, evidentemente, pero debe ser probada en base justamente cada premisa, remitir a una teoría legal y así concluir con la prueba de la teoría del caso íntimamente y estrechamente ligada a la teoría del delito. Tampoco es cierto que sería hecho y no hecho típico distinguirlo de delito. Lo podemos distinguir de delito, pero nunca de hecho típico, si no se hubiese hablado de ambas partes, digamos, sostener su posición a través del intercrímenes. Y el intercrímenes, que no es ni más ni menos que traducido el camino del delito, tiene tres instancias, o dos instancias y una tercera posible bajo dos circunstancias. La primera, los actos preparatorios; la segunda, los actos de ejecución; y la tercera, tentativa o consumado. Entonces tenemos que tener en cuenta en qué circunstancias fue utilizado el vehículo. De acuerdo a la teoría del caso o la interpretación de la Fiscalía, fue utilizado para constatar el lugar, supongo para ver si estaban realmente las personas que querían ejecutar o las circunstancias, pero para hacer una constatación del lugar, y luego huyendo, una vez que se produjo la muerte y la tentativa, la persona que queda gravemente herida, había cuenta que fue condenado a la pena de 15 años de prisión efectiva por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa calificado también por el uso de arma de fuego. Entonces decía, los actos preparatorios, los actos de ejecución y tentativa o consumado. El vehículo, de acuerdo a la teoría de la Fiscalía, fue utilizado para constatar el lugar y para una vez que huyó. Resulta que, por una cuestión de política criminal, bien saben las partes, no hace falta que lo diga, pero bueno, amerita que lo mencione porque justamente en base a esto hemos tomado la decisión. Los actos preparatorios son impunes, no por una cuestión constitucional, sino por una cuestión aparentemente, como se sostiene, de política criminal y a través de la interpretación precisa del artículo 42, es decir, que comienza con la ejecución, es decir, que los actos preparatorios quedan impunes y los actos de ejecución es a partir donde justamente puede intervenir la justicia penal o el poder punitivo del Estado. En este sentido, los actos de constatación del lugar son claramente actos preparatorios. ¿Cómo distinguimos si es un acto preparatorio o un acto de ejecución? Bueno, hay varias teorías para esto, por supuesto, pero si se interrumpe en ese momento, porque esas personas fueron detenidas porque veían que estaban sospechosamente dando vueltas por un lugar, revisando y viendo, si es detenido en ese momento, jamás podrían haber sido imputados como tentativa de homicidio, aún en el supuesto que tuviesen armas en el vehículo, porque a lo sumo con una tenencia de arma. Si alguien es detenido cuando va a comprar un arma de fuego y sale con un arma de fuego y lo detienen, nunca lo van a procesar por un acto de ejecución, por tentativa de homicidio.
esto queda dentro de la esfera claramente del acto preparatorio que es impune. Y en el caso de que tal cual propone la Fiscalía, que se hubiese utilizado para huir, tampoco es parte del intercrímenes del homicidio. Sí puede ser parte del intercrímenes de un robo, donde se sustraen las cosas, se quitan de la esfera de custodia del propietario y para tener disposición de esos bienes, bueno, se los llevan a otro lugar. En ese caso, por supuesto que sería parte del intercrímenes. Pero la huida luego de un homicidio no es parte del intercrímenes, porque el intercrímenes, en el caso del homicidio y la tentativa de homicidio, se concluye el resultado, y ahí termina justamente el delito y el camino del intercrímenes o del hecho típico, si nos vamos a referir estrictamente al hecho, tal cual propone el artículo 23, concluye con la muerte y con la herida, la otra persona que aparentemente o conforme la sentencia ha quedado gravemente herida o estuvo en peligro su vida o fue, digamos, puesta en peligro la vida de la segunda víctima. Quiere decir que la huida del lugar no es parte del intercrímenes del homicidio, la huida del lugar o del hecho típico. La huida del lugar tiene que ver con que las personas obviamente que querían irse rápidamente del lugar para no ser detenidas, no ser sorprendidas o demás circunstancias por las que tomaron la decisión de retirarse del lugar. Es decir, que entendemos que el automóvil fue utilizado en los actos preparatorios o en actos un acto posterior a justamente donde ya se había realizado todo el camino en intercrímenes, es decir, donde se había consumado el delito de homicidio y tentativa de homicidio. Desde ya que la moto y el arma son parte del comienzo de ejecución y de la consumación, en este caso, porque con el arma disparan para consumar el delito o por consumar el hecho típico y están perfectamente ordenada su decomiso. En el caso de la moto, bueno, cuando la encuentren, y en el caso del arma que ya se produjo. Pero no así, entendemos que el automóvil encuadra dentro del camino de intercrímenes, del hecho típico y de las previsiones del artículo 23 del Código Penal. ¿Algo más? Bueno, por estas consideraciones, el tribunal resuelve declarar admisible el recurso, revocar la decisión del Tribunal de Impugnación sin costas. Tribunal de Juicio. De juicio. Bueno, el Tribunal de Juicio.